Malú, la noticia del día en Colombia es la presentación que hizo el gobierno de su nueva reforma tributaria con varios compromisos centrales. Ojo, no se tocarán ni el IVA, ni las pensiones, ni el impuesto de renta para personas naturales. El gobierno recaudará con esta nueva ley 15.2 billones de pesos. Para entender en detalle la iniciativa y desmenuzarla, la que será discutida en el Congreso después del 20 de julio, Sol Suárez nos tiene los detalles. Sol, comencemos. ¿De dónde va a salir esa plata? Bueno, buenas noches, Jorge, televidentes. Pues las fuentes de financiamiento de recaudo son varias. Por ejemplo, las ventas de activos de la nación, que no generan mayor rentabilidad, pues precisamente para el gobierno. También hay venta de activos incautados, especialmente al narcotráfico, administrados por la SAE, que se conoce como Sociedad de Activos Especiales. También habrá una reducción drástica del gasto burocrático, por ejemplo, en congelar la nómina, la reducción de viáticos, combustibles, reducción de esquemas de seguridad, menos arriendos, más virtualidad, todo esto más o menos por 10 años, y con este rubro se espera recaudar cerca de 1.9 billones de pesos a partir del 2023. A ver, Sol, la evasión de impuestos es uno de los problemas más graves que tiene el país. ¿Cómo va a dar la pelea al gobierno para superar ese escollo y cuánto pretende recoger por ese concepto? Bueno, el gobierno pretende recoger por esto, por la lucha contra la evasión, 2.7 billones de pesos. ¿Cómo? Usted me preguntaba. Pues bueno, detectando a los evasores con mayor información tributaria y el envío de sus declaraciones de renta. Además, se crean un nuevo registro de información para detectar con mayor facilidad no solamente a estos evasores, sino a los propietarios de empresas. Y adicional, se crea un mecanismo tecnológico para tener un mayor valor en los inmuebles que se vendan a cargo de la nación. Sol, hablemos de impuestos. ¿En quiénes van a recaer los gravámenes para completar los 15.2 billones de pesos que pretende recaudar el gobierno? Bueno, en materia de impuestos, las empresas son las que van a asumir pues ese grueso, esa mayor contribución precisamente para no tocar ni la clase media ni la clase vulnerable del país. Es por eso que la reducción del 100% del impuesto de industria y comercio, conocido como ICA, que estaba prevista para empezar este año, pues ya no se dará. Solamente la reducción va a ser del 50%. De igual forma, el beneficio que tenían a partir de este año de tener una reducción en el impuesto de renta, pues también se elimina. Y las empresas pagarán ya no solamente el 30%, sino el 35%, la tarifa máxima del impuesto, generando un recaudo de 6.7 billones de pesos. Además, el sector financiero pagará también una sobretasa a estos lobbies que se hacían en todas las reformas tributarias. Pues bien, son de 3 puntos porcentuales hasta el 2025, lo que se espera también que recaude o que dé al gobierno 415.000 millones de pesos. Y también se abrirá un nuevo capítulo a la normalización tributaria para que los evasores pues se acerquen, declaren pues sus bienes y así recoger 660.000 millones de pesos. Esto fue lo que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo sobre el recaudo. Así las cosas, con el esfuerzo de gobierno central en austeridad en gasto público, de lucha contra la evasión fiscal, el sentido y esfuerzo solidario de los sectores empresariales por contribuir a esta iniciativa, es que logramos articular una propuesta que pudiera tener un recaudo del orden de 15.2 billones de pesos y que con esos recursos pudiéramos tener la oportunidad de responder a las necesidades sociales que señalé al inicio de esta alocución. El ministro de Hacienda, el presidente Duque, anunciando esta misma tarde desde la Casa de Nariño la nueva reforma. Sol, antes de hablar de los programas sociales en los que se invertirán gran parte de estos recursos, le cuento que el proyecto plantea fórmulas para la reactivación económica del país. Ojo, 3 días sin IVA. El gobierno va a financiar el 50% de los sistemas de transporte masivo, recursos a regiones para educación y salud y ampliar también la capacidad de endeudamiento de entes territoriales. Sol, ahora sí pasemos a los programas sociales, que es el centro de la reforma. Bueno, los objetivos de estos programas sociales que estarían pues dentro de esta nueva reforma tributaria son extender el ingreso solidario. Recordemos que este es un programa pues que se generó en pandemia y el gobierno espera pues entregar a este programa cerca de 8.7 billones de pesos. Además de eso, volver permanente la matrícula cero para la educación superior en las poblaciones más vulnerables. Esto le cuesta al país 700.000 millones de pesos al año. Va a subsidiar la contratación de jóvenes y mujeres también mayores de 40 años. Esto le cuesta al país 800.000 millones de pesos y adicional subsidiaría entonces la nómina de pequeñas y medianas empresas, lo que costaría 1.1 billones de pesos. El presidente Duque se refirió a la inversión en educación. Necesitamos también que lo que se ha creado con el Fondo de Solidaridad Educativa hoy se convierta en la más grande conquista social para la juventud de nuestro país, y es la matrícula cero o la matrícula gratis
en las universidades públicas y en las instituciones educativas técnicas y tecnológicas públicas para los estratos 1, 2 y 3, cubriendo cerca del 97% de la matrícula en esas instituciones. Ese solo hecho es la conquista social más grande para la juventud que haya tenido Colombia. La conquista social, dice el presidente Duque. Gracias, Sol, por la explicación. Desmenuzamos la reforma tributaria en Noticias Caracol. Gracias, estamos pendientes del documento. Un dato que usted nos dio al principio. Hay que recordar que el gobierno se comprometió a no tocar el IVA, ni las pensiones, ni el impuesto de renta para las personas naturales. Malu. Pues más allá de la presentación del articulado de la reforma tributaria, lo que el país conoció hoy fue el compromiso empresarial que otorgó respaldo al gobierno nacional en la iniciativa. En la presentación del proyecto de reforma tributaria más conocida como Ley de Solidaridad Social, el sector empresarial y bancario dejaron en claro su apoyo a la iniciativa. Y se entendió el sector empresarial que evidentemente no podíamos acudir a los ciudadanos en este momento, no podíamos acudir a los pensionados, no podíamos acudir a las personas que eventualmente tienen que ir, por ejemplo, a adquirir los bienes de la canasta familiar. Según lo anunció el presidente Duque, la tarifa de renta en general para todas las empresas del país será del 35%, pero para las empresas del sector financiero habrá una sobretasa de 3 puntos. Consideramos que evidentemente es un impuesto que no es antitécnico, que demanda un gran esfuerzo en este momento del sector financiero, pero que dada la situación actual y la necesidad de equilibrar las finanzas del gobierno, pues es algo que consideramos que debe entrar en consideración del Congreso de la República. Los analistas sostienen que aunque no se conocieron grandes rasgos del articulado, será una reforma sin mayores trabas en el Congreso. Busca incentivar, apoyar la inversión social, lo cual es muy lógico en la grave circunstancia que vive el país. Y al mismo tiempo, sin gravar con IVA a las clases medias y a las rentas de trabajo. Y es una reforma que tiene un propósito de recaudar los recursos necesarios para financiar unos programas sociales para 2022, pero que no aborda de fondo la necesidad que tiene el país de una reactivación. La alcaldesa Claudia López más temprano también anunció su respaldo a la discusión para alcanzar un pacto fiscal a partir del proyecto que presenta el Gobierno Nacional.